Buen día a todos, espero se encuentren bien. El día de hoy tenemos la presentación del grupo D acerca del tema presión atmosférica. Un tema muy interesante que debemos abordar en este tiempo que nos han asignado. Los integrantes del grupo son Guillermo Chinchilla, Marvin Chacate, Rubén Moctezuma, Marlene Monzón, Manuela Santizo, Betsabe Álvarez, Carlos Roas, Diego Morales, su servidor Sergio Bernardino y Luis González. Acá les dejo una frase para que lo puedan reflexionar y también relacionado al tema. En esta ocasión tenemos la frase siguiente: mira profundamente en la naturaleza y entonces comprenderás todo mejor. Albert Einstein. Dejo en uso la palabra a mis compañeros integrantes del grupo para que puedan abordar más a detalle este tema. Buenas noches, doctor Rubén. Buenas noches, compañeros. Nosotros pertenecemos al grupo D. Mi compañero Marvin Chacate y yo, su servidor Guillermo Chinchilla, tendremos el gusto de presentarles a continuación el siguiente experimento acerca de la presión atmosférica. Para poder realizar dicho experimento se requiere de lo siguiente. Primero, una mesa. Segundo, una regla larga, de preferencia que sea metálica. Y tercero, una hoja de papel bond, puede ser tamaño oficio o carta. Y por último, una pelotita, de preferencia que tenga peso. Pero antes del experimento haremos una prueba. Mi compañero Marvin pondrá una regla de metal sobre la mesa, teniendo el cuidado que una parte de la regla quede fuera de la mesa. Luego mi compañero Marvin dejará caer una pelotita sobre la regla y fíjense cómo la regla sale disparada por el peso de la misma. Ya vieron cómo fue el que sale volando, ¿verdad? Bien, ahora sí procedamos al experimento real. Entonces, a continuación, explicaré paso a paso el proceso del experimento que realizará mi compañero Marvin acerca de la presión atmosférica. Procedamos, pues. Primero, mi compañero Marvin pondrá de nuevo la regla sobre la mesa. Pero ahora mi compañero Marvin le va a colocar encima de la regla una hoja de papel bond. Seguidamente, mi compañero Marvin hará lo mismo que hizo en la prueba anterior. Va a dejar caer la pelotita sobre la regla y vamos a poder observar con asombro que en esta ocasión la regla ya no sale disparada. Ahora nos podemos hacer las siguientes preguntas. Pregunta número 1. ¿Cómo es que una hoja tan liviana puede soportar el peso de la pelotita? Pregunta número 2. ¿Por qué la regla no sale disparada y aguanta el peso de la pelotita? La respuesta a estas dos interrogantes es sencilla. Primeramente, podemos pensar las siguientes ideas. Es solo una simple hoja. La hoja no pesa nada, pero la hoja está siendo presionada por todo el aire que hay a su alrededor. Y esta es la razón por la cual la regla no sale disparada. En nombre del grupo D, mi compañero Marvin y yo, Guillermo Chinchilla, les damos las gracias a usted, doctor Rubén, y a todos nuestros compañeros por su atención. Hasta la próxima. Antes de introducirnos al tema de la presión atmosférica, vamos a hablar un poco sobre su descubrimiento. El descubrimiento se lo atribuimos a un matemático y físico llamado Torricelli. Él realizó lo que fue un experimento para poder deducir el descubrimiento de la presión atmosférica. Él utilizó lo que fue mercurio y recipientes de diferente diámetro. ¿Cómo lo realizó? Él sobre un recipiente lleno de mercurio colocó un tubo invertido a lo largo que contenía mercurio también. Lo tapó con el dedo, pero también lo destapó, y fue ahí donde él observó que el mercurio del tubo comenzó a caer, pero que en un momento dado
dejó de hacerlo. Torricelli hizo este experimento varias veces utilizando tubos de diferente diámetro y comprobó que el mercurio no caía más y que quedaba a unos 76 centímetros de la superficie del líquido del recipiente. Torricelli, gracias a lo que observó, pudo deducir que el mercurio era mantenido dentro del tubo por la acción que la presión de la atmósfera ejerce sobre la superficie del mercurio en el recipiente. Gracias a este experimento que él realizó, conocemos nosotros lo que equivale a una atmósfera que es igual a 76 centímetros de mercurio. Bien, para continuar entonces con esta presentación de la presión atmosférica, vamos nosotros a hablar un poquito de qué es la presión inicialmente. Entonces decimos que es la fuerza que se ejerce sobre la unidad de superficie, se define como la fuerza F dividida entre la superficie S. ¿verdad? Eso es entonces una presión, ¿verdad? Es una fuerza que se distribuye o se aplica sobre una superficie tal como lo tenemos en este diagrama. Bien, habiendo dejado claro entonces ahí qué es la presión, pues nosotros podemos pasar a la definición de la presión atmosférica. Entonces es la presión ejercida sobre o por la capa de aire, que rodea la Tierra. Es decir, es una fuerza que ejerce el aire sobre toda la Tierra, ¿verdad? Y ejerce una fuerza que contrae hacia la Tierra. Bien, lo decía nuestra compañera anterior, ¿verdad? Que una atmósfera es igual a 76 centímetros de mercurio, de tal forma que la presión ejercida por la columna de mercurio viene dada entonces por la fórmula P igual a delta por H, donde delta es el mercurio y H es la altura. De tal manera que entonces que la presión es igual a 13.6 gramos fuerza sobre centímetro cúbico por 76 centímetros, que es la altura de la varilla de mercurio. Eso nos da entonces que una atmósfera es igual a 1033.6 gramos fuerza sobre centímetro cuadrado, y también que eso es lo mismo que decir 101.39 kilopascales, ¿verdad? Eso es entonces una atmósfera. Y luego tenemos algo muy importante que es el barómetro, que es el instrumento que se utiliza para la medición de la presión de la atmósfera, ¿verdad? O de la presión atmosférica. Bien, y para continuar vamos a ver algunas aplicaciones con nuestro siguiente compañero. Bueno, ahora les voy a comentar algunos ejemplos y cómo se aplica la presión atmosférica en nuestra vida cotidiana. Primero, recordemos que la presión atmosférica cambia también en nuestros cuerpos a medida que la altitud del lugar donde nos encontramos también cambia. Por ejemplo, cuando escalamos un volcán o viajamos a lugares con una mayor altitud, tenemos esta sensación de oídos tapados. Esto se debe a que la presión de nuestro oído es diferente a la presión ambiental o la presión atmosférica del lugar donde nos encontramos. Adicional, uno de los campos donde se aplica la presión atmosférica es el campo del clima. Decimos entonces que la presión atmosférica puede cambiar de acuerdo a la temperatura. Por ejemplo, el aire caliente se eleva, lo cual provoca que la presión atmosférica baje. Y una de las reglas generales del pronóstico del clima es que cuando hay presión baja se pueden provocar tormentas. Buenas tardes, hoy vamos a presentarles nuestro experimento 2. Es sobre la presión atmosférica. Los materiales que vamos a utilizar son dos. Una botella de plástico, de preferencia reciclada, y también vamos a utilizar un globo del color que más les guste o el que tengan a la mano. Muy bien, vamos a colocar el globo dentro de la botella de esta forma. Y vamos a abrir un agujero al otro extremo de la botella. ¿Qué pasará si soplamos el globo con el agujero de la botella tapado? ¿Lo ven? No se infla. ¿Y qué pasará si soplamos con el agujero de la botella libre?
¿Se infló, vieron? De nuevo. Bien, ¿qué pasaría si soplamos el globo con el agujero libre y luego lo tapamos? Ahora lo tapamos. Déjenme explicarles. Primero, vimos que no es posible inflarlo si está tapado el agujero. Esto se debe a que al inflar el globo con el agujero tapado aumenta la presión del aire contenido dentro de la botella, lo cual hace que sea difícil inflarlo. Luego pudimos ver que es posible inflarlo cuando el agujero está destapado, y esto se debe a que el aire empujado por el globo sale por el fondo de la botella y por tanto no aumenta la presión dentro de la misma. Luego vimos que el globo se desinfla fácilmente porque la presión de las paredes del globo empuja el aire del mismo hacia el exterior. Y por último, vimos que el globo se desinfla al mismo tiempo, se deforma la botella. Esto se debe a que al perder el globo un poco de aire disminuye la presión dentro de la botella, como en nuestra atmósfera. Interesante. Mucho gusto, espero se encuentren de lo mejor. Bien, para hacer este laboratorio vamos a necesitar entrar a lo que es fed.colorado.edu y vamos a buscar lo que es bajo presión dentro del buscador. Bien, ahora en esto de acá vamos a ver la influencia que va a tener la presión atmosférica dentro de este tanque de agua, si lo queremos ver de esta forma, en la cual vamos a estar viendo la presión. Aquí vamos a tener, por ejemplo, nuestra regla para ir viendo las equivalencias de cuánto es lo que mide el tanque. También podemos ver sistemas métricos en unidades, también atmosféricos y sistema inglés. En este caso sería en pulgadas, mientras el sistema métrico va a ser el sistema internacional. En atmósferas pues vamos a utilizar el mismo sistema. Bien, acá en este simulador pues podemos ver el tipo de densidad que va a tener. Por ejemplo, es 700 kilogramos sobre metros cúbicos, que sería nafta. El agua sería aproximadamente los 1004 y para hacer miel sería 1420. También acá vamos a tener la influencia de lo que es la gravedad en la Tierra, gravedad en Marte y también en gravedad en Júpiter. Por ejemplo, acá, si ustedes se dan cuenta, tenemos la gravedad en Júpiter y la presión va a ser de 2.5046 atm, que sería la medida atmosférica. Ahora en la Tierra sería un aproximado de, vamos a ver, 1008 sería 0.99, y dependiendo en qué posición estemos colocándolo, será esto. Mientras que ahora acá vamos a llenar, vamos a vaciar, mientras que acá vamos a ir viendo las presiones que se van dando. En este caso también tenemos kilogramos pascales, y el sistema inglés, pues en este caso es libra sobre fuerza sobre pulgada. ¿Sí? Aquí sería ahí la medición, podemos verlo de distintas maneras para ir viéndolo. Hola, ¿viste cómo pudimos nosotros experimentar con la presión atmosférica? ¿Cómo pudimos dar la teoría acerca de la presión atmosférica? Esperamos que te haya quedado súper claro, pero de igual forma queremos hacer las siguientes conclusiones. Primero, es que pudimos determinar que la presión atmosférica es la fuerza que ejerce el conjunto de gases mezclados que constituyen la atmósfera sobre la superficie terrestre y los elementos que se encuentran sobre ella. También, conforme al experimento, pudimos ver que cuando tapamos el agujero, la presión del aire que está dentro de la botella es igual a la presión del aire en el exterior, la presión atmosférica, ¿verdad? Pero esta situación no dura mucho porque en ese momento también ocurre otra cosa, y es que el globo, al ser elástico, tiende a recuperar su forma y se encoge ligeramente. El aire atrapado en la botella tiene más sitio que ocupar. Entonces, ahora te toca a ti experimentar lo que nosotros pusimos hoy a prueba y claro, esperamos tus comentarios. Bye.